Mira, la estabilidad jurídica es fundamental para la armonía y el funcionamiento adecuado de una sociedad. Si no hubiera estabilidad jurídica, pasarían cosas tan simples como que cuando yo me retire de este podcast, me llevo la computadora porque considero que ahora es mía. La estabilidad jurídica es un concepto tan amplio que permite que ciertas reglas de juego en las que nos hemos puesto de acuerdo todos para una convivencia pacífica se empiecen a romper. Y dentro de esa estabilidad jurídica no solamente hay que respetar las leyes, sino también los contratos, como dice la Constitución. Y una de las partes, por más que crea tener la razón, no puede definir mutuo propio que ese contrato no es válido, sino que tiene que haber un tercero, que es un árbitro o un juez, el que decida si ese contrato es o no es válido. Es parte fundamental de las reglas de juego básicas de una sociedad. El arrendador o el arrendatario no pueden unilateralmente romper las reglas y ambos tienen que comportarse de acuerdo a lo que rige en el contrato. En el caso del Estado peruano, la entidad que trataba de velar por la seguridad jurídica de los contratos vinculados a obras de infraestructura principalmente era el Ministerio de Economía y Finanzas. Justamente se habló del SICRESI, que era una instancia técnicamente muy fuerte. Perú tenía el orgullo ante la comunidad internacional de que siempre ganaba sus arbitrajes o mayoritariamente ganaba sus arbitrajes. Y por eso era difícil pelearse con el Perú, siempre en resguardo del bien común de largo plazo, pero desde Pedro Castillo en adelante, lamentablemente los ministerios de Economía y Finanzas y de Justicia se han puesto de costado ante la presión política de intereses particulares y han perdido de vista el bien común. Y digo el bien común porque a la larga, si Perú pierde estos arbitrajes, tanto en Washington como en París o en otros sitios, el que va a pagar es el ciudadano de a pie. En el corto plazo parece muy efectista que aparezca una autoridad política y diga: yo defiendo al consumidor, por lo tanto desconozco esto, desconozco el peaje, desconozco el TUA, desconozco lo que quiera desconocer, pero en el largo plazo eso va a pasar una factura grande al consumidor porque sus impuestos se van a ir a indemnizar por una mala decisión de la autoridad política en el corto plazo. Esta crisis política ha hecho que instancias técnicas cada vez se hayan debilitado más por el padrinazgo político. Hemos tenido ministros de economía muy débiles, salvo excepciones, y cuando ha habido uno que ha querido enmendar la línea, como lo fue Salardi, duró unos pocos días. Su nombre me vino a la mente inmediatamente lo bajaron del auto, ¿no? Entonces ha habido ministros de economía francamente que han tenido una gestión lamentable, sin pensar en el país. Más bien parece que el interés era mantener el cargo o la silla, y no se ha defendido la institucionalidad como nunca el ministerio. Yo trabajé en el Ministerio de Economía 10 años, con 4 gobiernos, y una de las características del MEF era su autoridad técnica. Uno se encontraba por los pasillos con gente como Fritz Dubois, Roberto Abusada, Iván Rivera, Pepe Valderrama y un montón de gente más que eran pues gente de primer nivel. Hoy día hay mucha gente que está sentado en direcciones de línea y direcciones generales que no tienen, si miras las hojas de vida, por ejemplo, de las entidades referidas a inversión pública o inversión privada, el nivel de experiencia en los temas que están regulando es ínfimo, casi no existe. Entonces, creo que se volvió muy vulnerable a la presión política, empezó a entrar gente al MEF, gente que en otras circunstancias no hubiera calificado.
por la irresponsabilidad de los partidos políticos que están que controlan la mesa directiva, donde le dijo al Ejecutivo, oye, mira, tú no me fastidias y yo no te fastidio, ¿no? Que fue básicamente el trato que mantuvo a Dina Boluarte tantos años en el poder. Ojalá que esa situación cambie, porque tenemos el ejemplo del Banco Central, como una entidad meritocrática, técnicamente competente, le da esta fortaleza al sol peruano, mientras que la política fiscal es claro que se ha venido deteriorando en los últimos años. Yo quizás un tema importante también complementando es claro, tú mencionabas, Milton, que has estado 10 años ahí en el MEF mismo, ¿no? Como funcionario público. Imagino también que un componente muy importante para el funcionario es esta estabilidad en cuanto a sus autoridades, ¿no? En cuanto a sus jefes y demás. ¿Qué tanto ahí se puede trabajar? Porque imagino yo pues, que un funcionario está, digamos, todo el tiempo pensando en, no sé si es que seguiré trabajando en este proyecto en específico el día de mañana porque me cambian la cabeza, me van a decir miremos para otro lado o no miremos. Mira, no estoy tan seguro porque justamente yo trabajé en el Ministerio de Economía entre el 97 y el 2006, fin del 2006. O sea, poquito, me faltó un mes o un mes y medio para cumplir 10 años. Y durante ese tiempo hubo 12 ministros de Economía. Pero básicamente la institucionalidad o el cuerpo técnico profesional del ministerio era básicamente el mismo. Pasaban los ministros, cada ministro cambiaba sus 2 o 3 asesores, eventualmente un viceministro, pero había un MEF súper estable, los equipos técnicos eran los mismos, había memoria institucional, había capacidad técnica que se podía predecir por parte, sobre todo de los concesionarios, para aterrizar específicamente al tema de las controversias. Pero todo eso cambió desde yo diría que el punto de quiebre fue cuando se vaca a Kuczynski y a partir de ahí se empieza a debilitar al MEF, se le agarra de piñata y no se ha podido reemplazar un MEF más fuerte que tuvo muchos éxitos. Mira, cuando yo trabajaba en el MEF al principio, decir que Perú tuviera un grado de inversión algún día era algo como lejano, pero era lo que todos queríamos desde nuestro punto de vista. Y esos equipos se sacaron la mugre por eso. Pero ahora no, ya son funcionarios que esperan fin de mes seguramente para cobrar su remuneración, pero no hay las batallas que había antes, ¿no? Todas estas últimas leyes que perforan el equilibrio fiscal, no hemos sentido ninguna oposición del Ejecutivo y más bien se ha firmado con bombos y platillos cada una de esas iniciativas. La República publica una entrevista a Jonathan Hadwell, él es embajador de la Unión Europea, donde dice: en general el marco jurídico en Perú es bueno, pero no se puede dar por sentado. El panorama es complejo. No quiero pronunciarme sobre casos individuales, pero sí ha habido casos que han generado preocupaciones por parte de gobiernos y empresas. Sobre eso hay que poner esfuerzos y conseguir mejoras. En general, bajo la Constitución, el marco jurídico es bueno, pero no se puede dar por sentado. ¿Qué te están diciendo? Que no se puede confiar plenamente en el Perú. Hay que seguir prestando atención para que no se deteriore. Este tipo de entrevistas no las das porque se te ocurrieron darlas, este tipo de titulares no los dices porque salió de manera espontánea. Este es un mensaje al gobierno y a nuestras autoridades de que hay una gran preocupación. Así es, absolutamente. Y es que hay una gran preocupación porque si tú sigues actuando de manera discrecional, en otras palabras, haciendo lo que te place más allá de los contratos, entonces eso va a terminar en conflictos que va a deteriorar también las relaciones del país con sus socios comerciales, porque si tú te peleas con una empresa, no sé, francesa, por decir algo, de alguna manera va a terminar afectando, aunque sea marginalmente, las relaciones con Francia, o es un tema que va a estar. Si te peleas con una empresa norteamericana, va a terminar afectando las relaciones con Estados Unidos. Eso va a ser un tema en la agenda del embajador, y así por el estilo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay una preocupación en el escenario internacional de este exceso de discrecionalidad que se ha notado en el país en los últimos años. Oye, Pedro, tú que tienes bajo tus responsabilidades ver temas legislativos,
¿Cuánto está colaborando o no el Congreso para esta inestabilidad? Le podemos pedir a producción que me cambie esta taza de agua por un Fernet, por favor, para poder hablar del tema, porque en verdad es bien complejo. O sea, ciertamente el panorama no es el más esperanzador que digamos. Por ahí, por ejemplo, hay iniciativas que siempre van a tener un montón de populismo detrás, ¿no? Oye, por si acaso acá hay una injusticia, vamos a resolver esto, vamos a proponer esto, o esto de aquí para beneficio de los consumidores, del ciudadano. Siempre se dice, ¿no? El ciudadano, el consumidor es el que se va a ver beneficiado. Pero a la larga, yo me quedo con algo que mencionaba Milton, ¿no? El tema es que no lo va a pagar, bueno, fuera que lo pague, el legislador de su bolsillo. Quien lo va a pagar es el consumidor, el ciudadano que tanto dice defender. Te pongo un par de proyectos sin dar tanto detalle tampoco. O sea, mira, hay quienes dicen, ¿sabes qué? No me gusta que se cobre peaje. Entonces vamos a hacer un proyecto de ley para regular los peajes. Vamos a decir, mira, acá tiene que haber peaje, acá no. Acá sí, acá no. Hay otros que te dicen, mira, no es justo que pagues por peaje. Obliguemos a que la empresa que es concesionaria construya, además de la carretera que ha construido, ¿no? Y bajo la cual tiene todo el derecho de obtener una retribución, le dice, ¿sabes qué? Tú encima tienes que construir una vía alterna. Entonces, básicamente lo que le estás diciendo es, ¿sabes qué? Felicidades por la inversión, gracias por invertir con nosotros, pero no me gusta que cobres por lo que estás invirtiendo. Entonces, creemos una vía alterna para que no te paguen. Es eso lo que estamos diciendo. O sea, el ejemplo de Milton del alquiler. Mira, ¿sabes qué? No le cobres pues al inquilino. Pero caray, es mi inversión, es la plata que estoy metiendo yo debería de tener un rédito. Y claro, no lo ven así de esta manera. El tema de los tratados de libre comercio también es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos en un contexto en donde el gobierno de Estados Unidos, por poner un ejemplo, están muy fuerte con el tema de los aranceles. Y si uno revisa el detalle de por qué están poniendo determinados aranceles, va a ver que hay proyectos de ley que están en cartera, normas que se han aprobado, pero así también como hay normas que no se han aprobado, también hay algunas que quizás sí se deberían impulsar, que justamente lo que van a hacer es mantener la estabilidad jurídica y garantizarle las reglas de juego a los demás. Pero déjame, por favor, complementarte. Si bien es absolutamente claro que el Congreso ha actuado en los últimos años con más irresponsabilidad económica de la que lo caracteriza, hay dos contrapesos de poder que están en modo pausa y al contrario, que están jugando a favor de la inestabilidad que se genera desde el Congreso. La primera es la que ya hablamos, el Ministerio de Economía, que antes había visto ministros de Economía llegar con el sable desenvainado al Congreso y defender la estabilidad fiscal y la prudencia del gasto. Pero el MEF no ha jugado ese rol en los últimos años. Así es, ha sido un aliado pasivo de la irresponsabilidad del Congreso. Y el otro aliado, ya ni siquiera pasivo, sino muy activo, ha sido el Tribunal Constitucional, ¿no? Con interpretaciones jurídicas que son muy cuestionables o debatibles, ¿no? Como cuando la Constitución claramente dice que no hay iniciativa de gasto, sacar esta interpretación auténtica, entre comillas, de que no se refería, que sí puedes generar gasto este año y por lo tanto el próximo y el próximo y el próximo. Eso es un absurdo. Entonces, esto es los mecanismos de contrapeso de poder que están establecidos en nuestra Constitución se han violado por los partidos que han hecho este pacto para tener el poder, que ha pasado por, primero, garantizar la mesa directiva del Congreso, segundo, infiltrar entidades fuertes y técnicas como el Ministerio de Economía y la verdad es que también capturar el Tribunal Constitucional. Entonces no hay contrapesos y vámonos con una farra fiscal que después ya pasará la factura a todos los peruanos. ¿Qué pasa en los gobiernos subnacionales? Ya me lo dijo todo, pero ¿qué pasa? ¿Tienen la capacidad para desarrollar proyectos, llevarlos a buen puerto o estamos mal también? No, claramente no. Yo sí creo que si algo se tiene que corregir es la posibilidad de que los gobiernos subnacionales, sean gobiernos regionales o gobiernos municipales, puedan suscribir acuerdos de asociaciones público-privadas o concesiones de largo plazo. Yo creo que eso debería limitarse
porque todos los casos que se me vienen en este minuto a la cabeza son un fracaso o están en arbitraje. Majes Iguas 2. Majes Iguas 2, las rutas de Lima. Lo que pasó con Olmos también, que no está en arbitraje, pero se venció la concesión y tuvieron 2 años por lo menos para haber hecho un proceso y atraer un nuevo postor, y no se trajo. Entonces el resultado es que ahora el Ministerio de Agricultura está manejando una irrigación tan compleja. Entonces creo yo que la capacidad de gestión de proyectos complejos y de contratos complejos no puede estar ahí donde no hay las capacidades mínimas. En Majes Iguas, por ejemplo, cuando tomaron a este gobernador Cáceres Yica, por ejemplo, cuando lo detuvieron para meterlo preso, le encontraron un cuaderno donde él estaba repartiendo los lotes de la futura irrigación entre sus allegados. Aparentemente las había vendido, o no sé exactamente qué pasó ahí, pero eso es lo que te expones cuando no tienes capacidades técnicas mínimas. Y hacia atrás hay, no sé si, bueno, ustedes todavía son muy jóvenes, pero la vía expresa de Curi, en el Callao, y no sé cuántas cosas. Yo creo que esto requiere un nivel de análisis técnico que debería ser acreditado. Y si no lo acreditas, no, pues debería ser el gobierno nacional, aunque eso suene duro. Sí, y hay casos alucinantes, ¿no? Como el del gobernador de Cusco, que esperó que se venza la concesión del hotel que está en Machu Picchu, y él lo que decía es, ahora la quiero administrar yo. Sí. O sea, no pueden ni terminar un hospital, no pueden hacer una buena carretera, tener buenas postas, comisarías, darle seguridad a su población, y quiere meterse a empresario. Es de locos. Y Cusco tiene un récord horrible, ¿no? El Hospital Lorena del Cusco, el aeropuerto de Chinchero, todo mal, porque ahí se mezclan otros intereses políticos y ojalá que no otros más oscuros, ¿no? Pero todo tiene que ver con la incapacidad de gestión a nivel regional. Y ahora, claro, y en ese caso encima el gobernador quería reclamar a Machu Picchu como si fuera un activo más de su gobierno regional. Que lo entonces todo mal, ¿no? Y también esto el del control de la línea de buses que va desde Aguascalientes o el pueblo de Machu Picchu, como se llama ahora, hasta la Ciudadela, ¿no? Todo eso también mal hecho, concesiones para beneficiar a determinados a las mafias de Aguascalientes, ¿no? Hay que decirlo específicos, ¿no? Como es, ¿no? Porque al final se descubrió que los que estaban postulando eran los mismos de la comunidad, ¿no? Que son mis amigos buenos versus los que no son mis amigos. Sí, no, y todo teniendo al Perú como rehén, ¿no? Sobre todo de un atractivo tan importante como Machu Picchu. Pedro. Qué bueno que hablas de Cusco porque me sonó otra vez la campanita de Indecopi. Ustedes saben que Indecopi, la primera mitad de la década de los 2010, sacó un estudio, porque dijo, y acá hay algo raro del tema de las concesiones, y claro, lo que ellos dijeron fue, vamos a analizar, ellos tienen aparte pues de sancionar y ver los mercados, ellos justamente hacen estos informes que se conocen como abogacías, ¿no? Para que el público lo entienda un poco, es un poco de política pública que hace la autoridad, ¿no? Te hace un estudio de mercado y da recomendaciones, ahí se queda, recomendaciones. Hizo ese estudio y vio pues que esto básicamente, como ustedes lo habían dicho, ha sido, oye, mira, ¿sabes qué? Créense este consorcio, vamos a darles la licitación, aquí no hay competencia. Entonces salió el Indecopi con este informe, lo difundió como debe de ser para la ciudadanía, para que estemos al tanto, y la empresa mandó el Indecopi al Poder Judicial. Le dijo, oye, no es posible que tú hagas este tipo de trabajo porque finalmente esto acá entorpece. Y claro, el desconocimiento propio de cómo funcionan las autoridades, de cómo tienen que ser las reglas de juego, te llevan al extremo de cuestionar recomendaciones, ¿no? Y claro, si tú estás cuestionando algo es por una razón, ¿no? Si el río suena es porque piedras trae. Y ahí también es importantísimo, pues, cómo es que impacta esta decisión o lo que pueda pasar en realidad con Machu Picchu, con el acceso, el tema de los hospedajes, del hotel. No solamente va a impactar a la misma ciudadanía, a los mismos vecinos del distrito de Machu Picchu. Esto va a impactar a todo el Perú, desde la persona que recibe al turista en Cusco, la bodega que también ofrece determinados productos, aquí en Lima también, cuando se hacen conexiones. Y un par de amigos, por ejemplo, vinieron hace un par de años y me escribieron ahora y me decían, oye, qué bueno que
que fuimos a Perú hace unos años porque ahora hubiera sido imposible poder visitar Machu Picchu. O sea, así de grave estamos. Un panorama complicado sin duda. Habías mencionado, Milton, hace un rato el tema de cómo el equipo técnico del MEF, años antes de tener un grado de inversión, lo tenía como un objetivo. Ahora en los últimos año y medio, meses, se cuestionaba incluso de que, o se hablaba de que quizás no lo podían quitar. Esta inestabilidad, esperemos que no pase, pero hay bajas en la gradación crediticia del país, etcétera, etcétera. ¿Esta inestabilidad jurídica podría empujarnos a un panorama tan sombrío de esa naturaleza? Mira, yo espero que no. Si bien hay este deterioro fiscal, todavía yo creo que estamos en el rango de lo que se puede manejar, y todavía Perú honra, porque al final el grado de inversión es la confianza que tiene la comunidad internacional en que tú honres tus deudas, y afortunadamente todavía Perú es un buen pagador. Pero si todas estas contingencias que vemos continúan, y si toda esta piñata presupuestaria que se está manejando desde el Congreso, donde parece que se rompió la piñata y todo el mundo puede correr a agarrar los recursos del fisco, si eso pasa, creo que nos podríamos estar acercando hasta a una zona más de peligro, ¿no? Creo que estamos a tiempo, creo que la ministra Miralles y también el presidente de la República han declarado en el sentido de que la prudencia fiscal es importante, cosa que no pasó con la presidenta anterior, claro, con Dina Boluarte, nunca dijo nada al ¿no? respecto. Bueno, ni siquiera hablaba, ¿no? Entonces, creo que si algún objetivo importante tiene este gobierno de transición, además de la delincuencia, es entregar un país más equilibrado fiscalmente al siguiente gobierno que gane las elecciones. Claro, quizás trazar algunas líneas de acción que deban respetarse en los siguientes gobiernos, ¿no? Bueno, pero para eso también los electores debemos ser medianamente responsables y elegir bien, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino el próximo año también hay elecciones para alcaldes y gobernadores. Me llamó bastante la atención algo que mencionaste cuando dijiste en Cusco, casi todo mal. Y es clarísimo con los ejemplos que has mencionado: Hospital Lorena, Vía Expresa de Cusco, Chichero, etcétera, etcétera. Machu Picchu. ¿Qué otras regiones te llaman la atención en ese sentido? Bueno, en general hemos dejado de lado la construcción de institucionalidad virtuosa a nivel descentralizado en todos los ámbitos, ¿no? Nosotros, hay excepciones por supuesto, pero yo participé hace 3 años de un estudio que trataba de ver cómo la disposición de recursos del Cano no generaban mayor cambio en los niveles de pobreza y bienestar de las regiones. Es un indicador clave. Claro, ¿no? Había, por ejemplo, hay Yarabamba en Arequipa, que era el distrito que más plata per cápita ha tenido como consecuencia de la minería. Tenía unos montos fantásticos, que superaba el $1.000.000 por familia. Pero sin embargo, ese distrito no tiene agua. Cuando tú revisabas, cuando hice el estudio en qué había gastado la plata del canon de los últimos años, veía el estadio de fútbol hecho, rehecho, remodelado, el palacio municipal hecho, rehecho, remodelado, parques y jardines, qué sé yo, pero no tenían agua potable. Entonces, ese es un ejemplo claro, y mientras más bajas, tú encuentras que San Marcos, en Ancash, sí. También, ¿cómo se llama? En Cusco, Charate, o distritos que tuvieron toda la posibilidad de salir de la pobreza y generar dinamismo económico, no lo han hecho por esta laxitud que tiene el Estado peruano de permitir que cualquiera llegue a una alcaldía y no hayamos apostado por la carrera pública, profesional y meritocrática, ¿no? Sí, y lamentablemente estos ejemplos son extendidos, ¿no? Hace poco estuve en Juliaca y habían inaugurado un centro de esparcimiento para los vecinos, ¿no? Que uno diría, oye, qué bacán, ¿no? Está dando un lugar donde ir a pasar el tiempo de manera sana. Habían hecho un tobogán grande, el primero que se lanzó salió volando y murió. Está clausurado el tobogán. O sea, no ha habido estudio técnico ni nada. A ver, vamos a ir con una pregunta de nuestros seguidores. Tomás Paño, la ley que crea el SICRESI dispone de la responsabilidad de la autoridad que genera que el Perú pierda en el CIADI. ¿Puede el gobierno penalizar a estas autoridades vía menor presupuesto?
A ver, no sé si vía menor presupuesto porque al final a quien estás castigando es a los ciudadanos que dependen de ese presupuesto o a los servicios básicos que dependen de ese. Yo creo que debería ir directamente a la persona que tomó las decisiones que llevaron a esa sanción, ¿no? Porque, por ejemplo, fue la autoridad anterior a mí la que generó todo el lío y nos deja o sea, llegó al restaurante, comió todo, pidió postre, pidió trago, y yo me lo encontré entrando, me siento un ratito en la mesa y él desaparece y yo tengo que pagar la cuenta, no tiene sentido. Entonces, creo yo que más bien sí deberían aplicarse sanciones específicas a las personas que fueron los directamente responsables. De acuerdo. Y hemos mencionado temas subnacionales. Entonces, ¿quién debería hacerse cargo? ¿Quién, o sea, no sé, ahí el proceso también entra un poco a cuestionar el proceso de descentralización, ¿no? Tan mal hecho, tanta plata que ha llegado a regiones, has mencionado San Marcos, me acuerdo que había un distrito en Arequipa, no recuerdo cuál, que se beneficiaba mucho del canto minero, tenía un estadio para el doble de la población que tiene, y la gente no tiene desagüe, no tiene agua, es un desastre. En todos lados, en todos lados es lo mismo, pero entonces si no lo hacen ellos, ¿quién lo hace? Yo creo que la misma ley de descentralización decía que para asumir las competencias tenías que acreditar tus competencias, cosa que también el gobierno nacional ha dejado de lado. Si yo te voy a transferir la competencia de administrar las vías nacionales, deberías acreditar que tienes las competencias para hacerlo. ¿Y cómo se acredita? Viendo tu organización para asumir, si hay una carrera pública ahí, si la gente cuando la calificas efectivamente tiene las competencias. Mira, la última evaluación que hizo Servir, porque ya no la ha hecho, desde el 2020 ya no evalúa la capacidad de los funcionarios públicos. El 2020, de más de 2.000 o 3.000 personas que se examinaron para ver su nivel de competencias en inversión pública, lo que demostró que solamente el 2% de todos esos funcionarios acreditaban el conocimiento suficiente para hacer lo que estaban haciendo en materia de inversión pública. O sea, 98% no tienen las competencias mínimas y como el 60% ninguna competencia.